Les comento que está siendo grabada para que todos estén sabidos de que está siendo grabada esta presentación. Ya subí la información ahí a Microsoft Teams, a la plataforma, para que suban ustedes la actividad número 5, que es sobre el mapeo de los fósiles, ¿no? Recuerden que lo que tienen que hacer es ubicar una región geográfica que a ustedes les interese, puede ser el lugar donde ustedes habitan, y hacer un cuadro comparativo. A ver, voy a proyectar. Hacen un cuadro comparativo de los fósiles en dos regiones distintas del mundo. Seleccionan un área de su interés, identifican los fósiles presentes y los comparan con fósiles en otra región del mundo, ¿no? Entonces, básicamente es pegar las imágenes pues de las zonas de estudio donde ustedes están interesados en identificar a los fósiles, y prácticamente es copiar la imagen, hacer el listado de las especies de fósiles que registraron, y básicamente esa es la tarea que tienen que entregar. Lo pueden pegar en un archivo de Word, en un PowerPoint, hacerlo en formato de tipo infografía, y ya me lo envían, ¿no? Bueno, continuando con el tema del día de ayer, les platiqué acerca de la evolución de las especies, cómo evolucionaron a través del tiempo, con base en las características geológicas y ambientales que la Tierra, pues, evolucionó. La Tierra experimentó hace millones de años. Vimos las pruebas bioquímicas, las pruebas biogeográficas, las pruebas sistemáticas, pruebas de anatomía comparada, pruebas embriológicas y pruebas de la domesticación, que nos dan una idea de cómo evolucionaron los seres vivos a lo largo de la historia, ¿no? Que todos los seres vivos tienen un ancestro en común y que derivamos de ese ancestro en común. Les platicaba acerca de la diversidad con las que cuenta México, ¿no? Sobre todo les comentaba acerca de que México, pues, es uno de los países más diversos, ¿no? En cuanto a la riqueza de especies, porque tan solo el país México representa aproximadamente el 1% de lo que es todo el territorio, todo el mundo, ¿no? Toda la superficie terrestre. Entonces, en México encontramos prácticamente el 10% de la diversidad biológica que hay en todo el mundo. Principalmente la tenemos concentrada en los estados de Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Chiapas y Michoacán, ¿no? En esos 5 estados conservamos o tenemos la mayor diversidad de especies que hay en el país. Muchas de ellas, muchas de estas especies que se encuentran en México son endémicas, ¿no? Eso quiere decir que en México, que solamente se encuentran en México, ¿no? No se encuentran en otras partes del mundo, son exclusivamente de México, ¿no? Y también otro dato importante que quiero que sepan es que prácticamente entre el 50 y el 60% de las especies de plantas que tenemos aquí en México, son las que se encuentran en el territorio, ¿no? De todas las plantas conocidas a nivel mundial, todas las plantas que hay en todo el mundo, solamente en México tenemos entre el 50 y el 60%, ¿no? Entonces, imagínense qué tan diversos somos, bueno, qué tan diverso es el país en cuanto a número de especies se refiere. Les hablaba acerca de las ecorregiones, ¿no? Que México tiene 51 ecorregiones, es decir, como regiones con climas, con vegetación, con diversidad faunística muy particular, que se les llama ecorregiones, comparado con otros países como Costa Rica, como Colombia, Brasil, Chile y Argentina.
pues México es un país con mayor diversidad de ecorregiones, ¿no? Y hablábamos acerca de la diversidad de la posición que juega México a nivel internacional en cuanto al número de especies de plantas y de animales, ¿no? Tenemos que México ocupa el quinto lugar con 27,000, casi 28,000 especies de plantas identificadas, ¿no? El segundo lugar con 804 especies de reptiles, el segundo lugar con 525 especies de mamíferos, el onceavo lugar con 1,282 especies de aves y el cuarto lugar de anfibios con 361 especies de sapos, ranas y otros dos grupos más, ¿no? Entonces, la riqueza forestal que tenemos en México está prácticamente definida por zonas áridas, que es esta parte más o menos de México. Las zonas semiáridas son las que tenemos en esta región y parte del centro de México. El manglar que les comentaba que prácticamente se encuentra a lo largo de las costas de tanto del Golfo de México como del Pacífico mexicano. Otras asociaciones de vegetación y prácticamente las selvas se encuentran pues en esta posición. Desde el sur de México tenemos todo lo que son las selvas y prácticamente los bosques los tenemos distribuidos en el eje neovolcánico transversal, ¿no? Que son bosques de pinos, bosques de coníferas, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que tenemos en México, chicos. Esa es la riqueza de especies que tenemos en México y por lo tanto es importante que nosotros como biólogos, como profesionistas de la biología, pues ahora nuestra función es trabajar con esa flora, con esa fauna silvestre para que nos podamos autoemplear, ¿no? Entonces he preparado esta presentación que se llama ámbito de acción del biólogo, ¿no? Es decir, lo que quiero mostrarles es que son algunas de las estrategias que se realizan en México para la conservación y el aprovechamiento de fauna silvestre particularmente, y cómo los biólogos trabajan en estos ranchos, en estas unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre o en las áreas naturales protegidas. Este, Les quiero platicar acerca de pues lo que yo he visto de, de los empleos que tienen los biólogos en diferentes lugares, ¿no? Entonces, ustedes están estudiando biología o estudiamos biología principalmente para responder preguntas, ¿no? Responder preguntas acerca de la biología de las especies. Para eso estudiamos biología, pero también podemos hacer investigación aplicada, ¿no? También podemos ser biólogos. Hay biólogos, digamos, que se dedican plenamente a la conservación y hay biólogos que se dedican al aprovechamiento y ese aprovechamiento se le llama investigación aplicada. Esa investigación aplicada básicamente se, se divide en dos aspectos principales, lo que es el diseño de planes de conservación y lo que son las estrategias de aprovechamiento. Son dos, digamos, dos fuentes de empleo en las cuales ustedes se pueden colocar a trabajar. Una es que ustedes pueden hacer diseños de planes de conservación. O sea, un plan de conservación es hacer una programación en el tiempo y en el espacio donde consideramos a las especies como parte de un aprovechamiento, ¿no? Entonces, dentro de los planes de conservación tenemos actividades como es el mejoramiento del hábitat, es decir, tenemos que ayudar a la naturaleza con programas de reforestación para que los animales tengan frutos, tengan alimento, tengan cobertura, tengan sitios donde puedan hacer sus actividades, ¿no? Entonces, nuestro trabajo como biólogo es mejorar esa calidad del hábitat para que los animales tengan mejores, mejores características y puedan reproducirse, puedan sobrevivir y por lo tanto en un futuro podamos aprovecharlos, ¿no?
También otros biólogos pueden trabajar haciendo periodos de veda. Las vedas hacen referencia a un periodo en el tiempo en el cual el aprovechamiento de una especie es limitado, ¿no? Desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de aprovechamiento, ¿no? Entonces, nosotros como biólogos o ustedes como biólogos pueden hacer estudios poblacionales para poder decir, ah, bueno, tal especie, su tamaño poblacional está reduciéndose y por lo tanto entonces es necesario establecer un periodo de veda para que la especie se pueda recuperar, para que la población se pueda recuperar y se pueda incrementar su tamaño poblacional. Y también, chicos, ustedes pueden determinar el estatus de riesgo de extinción de aquellas especies de las que ustedes tengan el interés. Ustedes como biólogos, el papel de los biólogos es que identifiquen en qué categoría de riesgo de extinción se encuentran las especies para poderlas proteger, ¿no? Porque me he dado cuenta que muchos biólogos quieren proteger, pues digamos, mariposas o quieren proteger aves o quieren proteger algún mamífero, pero no hacen estudios preliminares o no hacen estudios acerca de los tamaños poblacionales, solamente lo que dicen es, pues esta especie yo he visto que ha reducido la población y por lo tanto considero que está en peligro de extinción. Eso ya no es posible, chicos. Eso se hacía hace muchos años cuando no había reglamentos, no había un modelo, no había una metodología para determinar el estatus de riesgo de extinción de las especies. Actualmente ya tenemos elementos, ya tenemos metodologías para poder estudiar a las especies y poder definir su estatus de riesgo de extinción. Entonces, para eso está la norma oficial mexicana, para poder utilizar las metodologías que tiene la norma oficial mexicana y con base en los criterios que se establecen en esa norma, poder decidir si una especie está en peligro de extinción o no se encuentra en peligro de extinción. Y por otro lado, jóvenes, eso es lo que se haría para hacer un programa de conservación, ¿no? Entonces, conservar es prácticamente proteger, prácticamente manejar las condiciones del hábitat, manejar las condiciones de la población para su conservación. Y les digo, existen otros biólogos que se dedican al aprovechamiento de estas especies de fauna silvestre, particularmente aquellas que son susceptibles de aprovechamiento, ¿no? Es decir, venados, armadillos, coyotes, pumas, son especies que se pueden aprovechar desde diferentes perspectivas, sobre todo para alimento, para medicina, para piel, para diferentes actividades que los seres humanos necesitamos, ¿no? Del recurso fauna silvestre. También como biólogos podemos implementar tasas de cosecha, es decir, si sabemos el tamaño de la población de venados, sabemos cuántos venados hay, pues entonces podemos aprovechar. Cosecha hace referencia pues al aprovechamiento, cuántos animales puedo aprovechar de una población, de una manada de venados o de una parvada de aves, ¿no? Y sobre todo focalizar el aprovechamiento fuera de épocas reproductivas. No sé si por ahí han escuchado que luego hay programas, bueno, hay cazadores que matan animales en épocas dentro de épocas reproductivas, ¿no? Y entonces matan a los venados con las crías y pues eso pues éticamente no es bueno y además biológicamente tampoco es bueno, ¿no? Entonces ese es nuestro papel, chicos, apoyar a las labores de aprovechamiento y de conservación y que esas labores nos generen a nosotros un empleo que pueda ser pagado o remunerado, ¿no? Entonces les decía, ¿qué tenemos de fauna silvestre en México?
primer lugar en diversidad de reptiles, segundo lugar en diversidad de mamíferos, cuarto lugar en diversidad de anfibios, octavo lugar en diversidad de aves. México contiene el 8% de las especies de peces que hay en todo el mundo, y en el caso de invertebrados hay aproximadamente 171,000 especies de invertebrados que también pueden ser especies aprovechables, ¿no? Sin embargo, la triste historia es que México ocupa el primer lugar de destrucción de bosques y selvas, la contaminación de ríos y de mares, ¿no? Entonces, en México tenemos una pésima calidad de bosques y pésima calidad de selvas. Sobre todo, pues aquí les pongo una imagen, ¿no? Que si logran ver, se ven los lugares donde empiezan a producir o se empiezan a generar actividades agrícolas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen los campesinos o las personas que se dedican a la producción? Por ejemplo, pues empiezan a devastar, a deforestar los cerros donde se encuentran los bosques, las selvas, para ya sea cultivar maíz, cultivar algunos alimentos básicos, ¿no? Como maíz, frijol, calabaza, habas, papas, etcétera, lo que se cultiva aquí en la región. Y además también otro aspecto, perdón, que atenta contra la biodiversidad es la ganadería, ¿no? Tanto la agricultura como la ganadería son dos actividades antropogénicas, dos actividades humanas que, eh, que atentan contra la biodiversidad local, porque si metemos borregos a un bosque, lo primero que van a hacer es comerse a todas las plantas de un bosque, y si en ese bosque hay plantas nativas o plantas endémicas, pues los borregos no van a discriminar entre una planta, de comerse una planta endémica a una planta, pues otro tipo de planta, ¿no? Entonces, esto también conlleva a que México sea uno de los primeros lugares en cuanto a destrucción de selvas, de contaminación de ríos y de mares, ¿no? Entonces, todo eso amenaza la supervivencia, ¿no? De la fauna silvestre. Además, si en la región, sobre todo aquí en las altas montañas, en Veracruz tenemos problemas de incendios forestales, ¿no? Normalmente en marzo, abril y mayo escuchamos en las noticias o nos informamos acerca de los incendios forestales que hay en la región. La ganadería, por ejemplo, es otro de los factores que ya había comentado, ¿no? No solamente el ganado ovino, es decir, los borregos, sino también el ganado bovino, lo que son las vacas, ¿no? También generan problemas en cuanto a la biodiversidad, y pues la tala clandestina, ¿no? La tala clandestina, que ya sabemos que talar un árbol o talar un árbol adulto conlleva que se pierdan aproximadamente más de 100 especies que habitan o que dependen de las condiciones que tiene un árbol, ¿no? En determinado sitio, ¿no? Porque hay muchas plantas epífitas que están encima de él y que dependen de él. Hay otros microorganismos que dependen de él. Los frutos que generarían los árboles, pues son aprovechados por la fauna silvestre, y si ya no está un árbol que producía, por ejemplo, zapote mamey, pues entonces la fauna silvestre pierde esa disponibilidad de recursos en un sitio, ¿no? Entonces, por lo tanto, imagínense si se tala toda una superficie, pues todos los recursos disponibles para todas las especies se pierden, y por lo tanto hay una degradación en la calidad ambiental, ¿no? Además, si le sumamos a estos problemas regionales la expansión de la frontera agrícola, como les decía, esto son la frontera agrícola, cada vez se va incrementando más la superficie y se van eliminando más superficies de bosque, la expansión de la mancha urbana, es decir, si las ciudades van creciendo, también van afectando a la biodiversidad local.
la introducción de especies exóticas, la caza y el tráfico ilegal y la contaminación, ¿no? Entonces, nosotros como biólogos podemos estudiar, chicos, a la fauna silvestre si conocemos los fundamentos de la teoría ecológica, ¿no? Entonces, ¿qué es el manejo de la fauna silvestre, chicos? Pues básicamente es una ciencia y un arte, ¿no? Si ustedes aprenden bien las relaciones que existen entre la gente, entre la fauna silvestre y entre el hábitat, si ustedes entienden bien estos tres tipos de relaciones existentes, ustedes pueden actuar y manipular la estructura, dinámica y las relaciones entre poblaciones de animales silvestres, su hábitat y la gente, a fin de alcanzar determinados objetivos humanos por medio del recurso fauna silvestre. Es decir, por ejemplo, si ustedes saben o si se conoce cuáles son las necesidades de un cazador o en una región o de un grupo de cazadores, por ejemplo, se puede hacer un diagnóstico para entrevistar a los cazadores de la región, para preguntarles acerca del tipo de animales que preferirían cazar y en qué determinadas épocas y cuánto estarían dispuestos a pagar, ¿no? Entonces, en un rancho se podrían, imagínense que les diga, ah, bueno, pues a mí me interesa cazar tepezcuincles y pagaría 10,000 pesos por la caza de un tepezcuincle. Entonces, ustedes como biólogos, pues deberían o deberíamos de empezar a reproducir tepezcuincles porque tenemos un comprador o tenemos compradores potenciales, ¿no? A quien le podemos vender ese recurso fauna silvestre a través de la cacería, ¿no? Entonces, la cacería es una alternativa para poder conservar a las especies, ¿no? A través del aprovechamiento, cazando a los animales, pero ese dinero que se genere a través de la caza de los animales va a ser reinvertido en el manejo del hábitat de la misma especie, para la misma especie, para que la mantengamos a lo largo del tiempo y siempre haya tepezcuincles, ¿no? Entonces, ¿qué alternativas tienen ustedes dos, chicos? Pueden trabajar tanto en áreas para la conservación como en unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre. En México, biólogos están trabajando en estos dos esquemas de conservación y de aprovechamiento, ¿no? Dentro de los esquemas de conservación existen las áreas naturales protegidas, las reservas de la biosfera, los parques nacionales, los santuarios. Son 9 categorías de áreas destinadas para la conservación. Entonces, en estas áreas naturales protegidas, prácticamente los esquemas están enfocados a la conservación de los ecosistemas, a la conservación de los recursos naturales y a la conservación de la biodiversidad. Entonces son áreas exclusivas para la conservación, aunque en algunas de ellas también se puede hacer aprovechamiento si es que dentro de un área natural protegida se establece o se registra una UMA para un aprovechamiento, ¿no? Entonces, dentro de las UMAs, perdón, dentro de las estrategias de conservación también existe la estrategia de aprovechamiento, es decir, unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre, que se les conoce o mejor conocidas como UMAs. Las UMAs se dividen en dos tipos, las UMAs de tipo extensivas, perdón, ex situ, es decir, aquellos espacios donde los animales se tienen confinados, es decir, que se encuentran en condiciones de cautiverio, en condiciones de cautiverio o bajo cierto tipo de manejo, de tal manera que está controlada la producción. Entonces, en las UMAs ex situ o UMAs intensivas, se pueden producir o se pueden reproducir animales o plantas bajo condiciones de cautiverio. Mientras que por el lado contrario, las UMAs extensivas
se dedican o prácticamente estas humas extensivas, sus prácticas están enfocadas al mejoramiento del hábitat para mantener poblaciones grandes o suficientemente viables de venados que posteriormente se puedan cazar. Entonces, chicos, dentro de los tipos de aprovechamiento de humas, aquí les platiqué de los tipos de humas. Hay tanto humas intensivas como humas extensivas. Dentro de las humas intensivas como de las extensivas se pueden hacer dos tipos de aprovechamiento: aprovechamiento extractivo y aprovechamiento no extractivo. ¿Sale? ¿Qué significa extractivo? Quiere decir que vamos a utilizar a los animales y los vamos a comercializar. Vamos a hacer un comercio de los animales bajo condiciones de cautiverio, ¿no? O bajo condiciones abiertas. Y de las actividades que podemos hacer es comercializar a las especies a través de la cacería, ¿no? Comercializar a los animales para que otro grupo de cazadores pueda venir y cazarlos en mi rancho, en mi predio, y yo pueda obtener recursos económicos por la venta de un animal. Es como si vendieran ganado, ¿no? Si vendieran vacas, borregos, gallinas, en vez de tener esos animales, pues tienen fauna silvestre, ¿no? También pueden vender animales como mascotas, animales o plantas de ornato. También pueden vender insumos para la industria o la artesanía, animales de exhibición, animales o hacer colecta, ¿no? Hacer colecta de especies para su venta, ¿no? Y están los no extractivos, chicos, los tipos de aprovechamiento no extractivo, como es el ecoturismo, como es la investigación, la educación ambiental, la fotografía, el video y el cine. Es decir, que no vamos a matar a las especies, no las vamos a sacrificar, sino a través del ecoturismo podemos invitar a turistas para que puedan visualizar a las especies, hacer investigación con las especies, eso también genera recursos económicos, hacer educación ambiental y fotografía, video y cine, ¿no? Entonces en México, chicos, ya hay un sistema que se llama Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre o UMA, que a través de un plan de manejo se le da seguimiento al estado de conservación de las especies y su hábitat, ¿no? Entonces ya en México hay varios casos chicos del uso de fauna silvestre. Pero entonces, chicos, antes de que ustedes quieran realizar cualquier estudio o quieran realizar cualquier tipo de aprovechamiento como biólogos, ustedes deben de saber que la Semarnat es la Secretaría de Medio Ambiente y de Recursos Naturales. Esa es la institución, digamos que legal, en la cual nosotros como biólogos vamos a hacer trámites correspondientes al uso, manejo y aprovechamiento de especies de flora y fauna silvestre, ¿no? Entonces, eh, es importante, seguramente lo van a ver en la materia de legislación ambiental o de gestión ambiental que llevan en la carrera. Van a estar leyendo acerca de las leyes en las cuales ustedes se deben de basar para hacer el aprovechamiento de fauna o de flora silvestre, ¿no? Entonces, esta norma 0126 ECOL 2000 les va a permitir realizar actividades de colecta de material biológico de las especies, ¿no? Entonces, si ustedes quieren empezar con un programa de aprovechamiento de alguna especie en particular, de algún anfibio, reptil, ave, mamífero, planta, deben de apegarse a esta normatividad y darse cuenta cuáles son los requisitos que les piden para que ustedes puedan obtener una licencia de colecta científica
ya sea con propósitos de enseñanza en materia de vida silvestre, ¿no? Entonces, ¿quiénes pueden obtener esa licencia de colecta? Pues miren, aquí les dice que personas, ¿no? Entonces no les piden requisitos tan extremos, ¿no? Tan extensos, pero sí tienen que cumplir con esos lineamientos o esos trámites para que ustedes pues no caigan en problemas legales, ¿no? Y además que es importante que ustedes lo conozcan para que también eh, lo expliquen a la sociedad, ¿no? Porque la sociedad en general no conoce estos tipos de reglamentos y luego se pueden meter en problemas de tipo legal. Eh, También yo, por ejemplo, utilizo esta guía de la Sociedad Americana de Mastozólogos para el uso de mamíferos silvestres en educación y en investigación. Entonces, son lineamientos que debemos de ir siguiendo para poder hacer un aprovechamiento regular de la flora y de fauna silvestre. ¿Qué pasa si ustedes empiezan a producir fauna silvestre o empiezan a hacer aprovechamiento de fauna silvestre sin que hayan hecho los trámites establecidos por la ley? O cualquier persona, ¿no? Cualquier persona aquí en México, existen sanciones si es que no se apegan a los reglamentos, a las normas, pues sí, a las leyes que nos permiten hacer un aprovechamiento legal de la fauna, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros realizamos colectas científicas sin autorización, ¿qué es lo que puede pasar? Pues nos pueden amonestar, ¿no? Hacer una amonestación escrita, nos pueden mandar un escrito de que estamos violando la ley. Puede ser de 300 a 500 salarios mínimos. No sé, por ejemplo, voy a hacer la cuenta aquí. Un salario mínimo aproximadamente está en 80 pesos, ¿no? Una unidad de medida administrativa, así se llama, unidad de medida administrativa. Le voy a poner 500 por 100 pesos, serían 50,000 pesos de multa si es que si las personas o cualquier persona mexicana o extranjera realiza colectas científicas sin autorización. Suspensión o revocación de las autorizaciones, ya no les van a dar jamás permisos ni licencias, arresto administrativo por 36 horas y decomiso de los ejemplares, partes o derivados de vida silvestre, ¿no? La amonestación escrita, si les mandan por correo una amonestación o les llega directamente a su casa una amonestación, los van a poner a trabajar, a hacer trabajo comunitario, por ejemplo, a barrer, a levantar basura en áreas, en actividades de conservación de vida silvestre y su hábitat natural. Les quiero platicar acerca de un tipo de aprovechamiento, una UMA, no sé si la conozcan, pero se encuentra en La Antigua, aquí en el municipio sí, en La Antigua, donde está el puente La Antigua, es una UMA que se dedica al aprovechamiento de cocodrilos Morelletti. Entonces, de esta especie, hagan de cuenta que la tienen en cautiverio, es una UMA de aprovechamiento con aprovechamiento ex situ. Entonces, de esta especie de cocodrilos Morelletti, están aprovechando lo que es la piel, lo que es la carne, el aceite de cocodrilo y algunos otros subproductos, ¿no? Este, como son bolsos, como son fundas, como son cráneos de cocodrilos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta UMA? Pues explotar a la especie en condiciones de cautiverio y también liberar algunas crías, liberar algunas crías silvestres para poder recuperar a las poblaciones naturales o sí, naturales. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas personas en ese rancho de cocodrilos?
hagan de cuenta que tienen las lagunas de reproductores, ¿no? Entonces aquí están machos y hembras de 3,5 metros, de 4 metros, tienen aproximadamente 500 individuos, ¿no? Entre machos y hembras, tienen aproximadamente 500 individuos. Entonces, en estas zonas, las hembras hacen sus montículos, hacen sus nidos para para poderlos, hacen nidos y posteriormente los trabajadores de esta UMA, los biólogos, son los que entran a estas lagunas de reproductores, colectan los huevos y ya después se los llevan los ponen en charolas bajo estas condiciones y ya después los llevan a incubar, que son pues unos equipos que se utilizan para incubar huevos de gallina. Ahora los ocupan para incubar huevos de cocodrilo. Empiezan a eclosionar los cocodrilos y esos cocodrilos se los llevan a los estanques de temperatura controlada. Hagan de cuenta que en la parte de aquí abajo, pues en la parte debajo del suelo, pasan unas tuberías con agua caliente y entonces esa agua caliente o ese sistema hace que la temperatura del suelo sea elevada. Recuerden que los cocodrilos requieren de la temperatura ambiental para poder crecer. Entonces, con lo que hacen es que se incrementa la temperatura bajo estas condiciones de cautiverio y entonces los cocodrilos empiezan a crecer mucho más rápido. Una vez que tienen 1,5 metros, 1,5 metros, que es la talla comercial, ¿sí? Que pasan de crías a juveniles, 1,5 metros, ya están listos, pasan a estanques de finalización, ya hay menos cocodrilos de mayor tamaño para evitar enfrentamientos y finalmente los llevan al rastro, ¿no? Un rastro especializado para la matanza de cocodrilos, les ponen choques eléctricos pues sí, en la cabeza para que pueda morirse el animal y después lo van despielando, le van quitando la piel para poder hacer todos estos productos y subproductos del cocodrilo, ¿no? Entonces, además de la piel, pues también de la carne o de la grasa del cocodrilo, se extrae aceite, ¿no? Por ejemplo, venden nuggets de carne de cocodrilo, costilla de cocodrilo, aceite de cocodrilo, filetes de cocodrilo. Y, por ejemplo, aquí están los costos de cuánto cuestan los cráneos de cocodrilos, ¿no? Por ejemplo, un cráneo grande, curtido, vale 1,100 pesos, ¿no? Y ya, pues mucha gente los ocupa para tenerlos en sus oficinas, de adornos, ¿no? ¿Cuánto cuesta producir? Prácticamente tardan 5 años en producir un cocodrilo. A ellos les cuesta 13,592 pesos producir en 5 años un cocodrilo, ¿no? Pero obtienen de beneficio 27,000 pesos, ¿no? Entonces, de un cocodrilo obtienen prácticamente 13,000 pesos de ganancia. Prácticamente obtienen el doble si le descontamos 13,529 menos 27,000. Entonces, la diferencia sería la ganancia, ¿no? Entonces, imagínense, tienen 5,000 cocodrilos en ese rancho, cuánto dinero nos están ganando y ahí contratan a biólogos que hacen todo el manejo de esa especie, ¿no? Se generan empleos a través de la conservación de la especie y además se produce alimento para la sociedad. Este es Profe, otro tipo, ¿sí? una duda, ¿y se puede hacer eso con todas las especies? Así es, efectivamente, menos con aquellas que se encuentran en peligro de extinción. Ok, y otra duda, ¿se puede, bueno, en qué venta o dónde puedo vender, por ejemplo, armadillos, iguanas o tlacuaches? Bueno, pues todo empieza desde
tu estudio de mercado, ¿no? Tú tienes que hacer un estudio de mercado e identificar a tus compradores potenciales, ¿no? Por ejemplo, las veterinarias, ¿no? En las veterinarias yo he visto que luego venden, pues, mascotas, ¿no? Entonces ese podría ser un primer canal de comercialización. Si quieres vender iguanas, pues entonces tienes que ir a hablar con los dueños de las veterinarias para que hagas como un tipo convenio, para decir, ah, bueno, no sé, al año te voy a traer 100 iguanas, ¿no? De esas 100 iguanas te las voy a dejar a 50 pesos y ya si tú las vendes en 100 pesos, pues la ganancia es para ti, ¿no? Más o menos así podría funcionar. O por ejemplo, los armadillos, hay restaurantes que seguramente te los comprarían, ¿no? Restaurantes que pueden cocinar el armadillo o a gente que tú conozcas que les interese tener un armadillo como mascota, ¿no? Pues ahora sí, prácticamente nosotros tenemos que ir buscando los canales de comercialización, Irán. Ok, y sobre la cacería también podría ser lo mismo. Sí, sobre la cacería, sí, por Es que ejemplo, yo había escuchado que, bueno, que usted comentó que nosotros le pagamos a los cazadores para que cacen los armadillos o cualquier especie, o entendí mal. ajá, fue al revés, ¿no? Haz de cuenta que bueno, aquí en México hay clubes de cacería, ¿no? Donde están agrupados o agremiados todos los cazadores, ¿no? Porque todo eso está regulado también por la Semarnat y por la Sedena. Entonces los cazadores tienen la obligación de ir a UMAS a cazar, ¿no? Entonces imagínate que tú tengas una UMA, por ejemplo, de 1,000 hectáreas, ¿no? Y en esas 1,000 hectáreas, pues tú ya hiciste el estudio de la población de armadillos, ¿no? Y contaste unos 500 armadillos en esas 1,000 hectáreas, ¿no? Lo que tienes que hacer es un reporte en Semarnat. Tienes que hacer un reporte, enviarlo a Semarnat y ya Semarnat te va a decir, ah, bueno, pues de los 500 armadillos que contaste, te vamos a autorizar a que mates sí, o que casen unos 50 armadillos, ¿no? Entonces tú tienes que ir o tienes que generar el contacto con los grupos de cazadores, con estos clubs de cazadores y digamos les vas a ofrecer, yo aquí en mi rancho tengo 50 armadillos disponibles para cacería, ¿no? Cada armadillo se los voy a vender en 3,000 o 5,000 pesos, ¿no? Entonces el cazador va a pagar esa cantidad por, por ir a matar un armadillo, ¿no? Pero se les organizan paquetes de cacería. Ahorita voy a dar un ejemplo de una UMA que organiza paquetes de cacería para que se den una idea de cómo es ese sistema, ¿no? Ujú. Pero sí, más Ok, o menos me explico. sí, 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 ya yo le entendí a todo lo que me Ok. explicó. Bueno, entonces voy a continuar para que sigamos viendo esa parte. Este es otro esquema, ¿no? El que vimos primero fue aprovechamiento, ¿no? Sí, aprovechamiento principalmente, ¿no? Donde a la especie la sometemos bajo condiciones de cautiverio y la explotamos. Hacemos una explotación de la especie. Pero les digo que también en México hay otro tipo de esquemas de UMAS de conservación. Esta UMA la pueden encontrar en Facebook, así aparece como Rancho Los Amigos. Y yo trabajé ahí en el año 2007, 2008, 2009 aproximadamente. Estuve haciendo trabajos aquí con ellos porque sobre todo estaban interesados en conservar iguanas, los manglares y mono aullador. Entonces, la intención que tenían los dueños de este rancho, hagan de cuenta, era que no se aprovechara ninguna especie, que no se extrajera ninguna especie de su predio, sino más bien que hiciéramos el intento de mantener a los animales en el rancho, que eran de 100 hectáreas, ¿no? Entonces dimos de alta un plan de manejo para a un aprovechamiento no extractivo,
como era la observación, la filmación, la fotografía, el turismo, la educación ambiental, la conservación y la investigación. Entonces, ¿cómo fue que empezamos a trabajar en este rancho? Pues lo primero fue que identificáramos las especies de fauna silvestre que había en este rancho. Encontramos venados, tepezcuincles, mono aullador, armadillos, cabezas de viejo, mapaches, tejones, etcétera, ¿no? Eh, y les digo, la premisa o el objetivo del rancho era mantener a esos animales dentro del predio del rancho Los Amigos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues sembramos árboles para generar alimento para la fauna silvestre, ¿no? Entonces empezamos a hacer programas de reforestación dentro del mismo predio. Por ejemplo, sabíamos que a los tepezcuincles les encanta la semilla de de la naranja, ¿no? Entonces sembramos árboles, esos árboles ya no los vamos a ir a aprovechar nosotros, ¿no? Es alimento que va a estar disponible para los animales, ¿no? Sembramos zapote mamey porque los monos les encanta el zapote mamey, guanábanas, papayas, cacao, chagalapoli para el venado, y además identificamos árboles que son característicos de la selva mediana superenifolia, y hicimos un semillero para poder ir sembrando junto a estos árboles frutales, ir sembrando también árboles nativos, de tal manera que la combinación de la estructura nativa de las especies de flora nativa más la estructura vegetal de las especies de flora de otros tipos de ambiente, ¿no? Hacen un equilibrio en el hábitat de tal manera que las especies siempre van a tener alimento a lo largo del año. ¿Y qué pasa si tienes alimento durante todo el año? Pues ya no tienes necesidad de ir a buscar alimento a otros lugares si tienes el alimento suficiente aquí. ¿Qué pasa si tienes suficiente alimento? Pues tienes mejores condiciones para poderte reproducir con tu pareja reproductiva, o puedes tener un mayor número de parejas reproductivas porque hay una mayor cantidad de alimento, ¿no? Entonces, de esa manera fue como empezamos a trabajar en esta UMA para hacer conservación de las especies de fauna silvestre a través de programas de reforestación con alimento para la fauna silvestre, ¿no? ¿Cómo es que hacen un aprovechamiento no extractivo? ¿Cómo es que esta UMA obtiene dinero de la fauna silvestre que se encuentra en ese rancho? Además de las especies de mamíferos que encontramos en el rancho, también hicimos un monitoreo de 137 especies que hay presentes en ese rancho. Entonces, eh, ¿cómo es que en ese rancho generan dinero? Pues prácticamente en ese rancho lo que hacen es organizar a grupos de investigadores, a grupos de personas, a grupos de estudiantes, de turistas, de cualquier parte de México y del mundo. Los organizan y hacen tours, hacen recorridos en lo que son los senderos de ese mismo rancho, ¿no? Entonces hagan de cuenta que, bueno, la entrada del rancho es aquí, y entonces el sendero es por toda esta superficie. Les digo, son 100 hectáreas, ¿no? Entonces, aquí esto que ven aquí son cabañas, este es un salón, ¿no? Y aquí adentro de la selva hay otras cabañas, ¿no? Donde justo están las poblaciones de monos, las poblaciones de iguanas, ¿no? Entonces, los turistas pagan, bueno, quedarse una noche en este rancho en una cabaña cuesta aproximadamente 800 pesos diarios, ¿no? Eso incluye el hospedaje, la alimentación y realizar actividades de ecoturismo, como es la observación de aves y la observación de algunos mamíferos
que pueden observar entre los espacios donde están sus cabañas, ¿no? Donde llega la gente a vivir. Por aquí también está otra cabaña, ¿no? Llega la gente a disfrutar de un fin de semana, observa las iguanas, observa los monos, los tepezcuincles, los venados y paga, ¿no? Entonces, dentro de esta cuota de 800 pesos diarios, parte de ese dinero se reinvierte en el monitoreo de la fauna, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se reinvierte? Pues se contrata a un biólogo, se contrata a un especialista en mamíferos o en aves o en algo que requieran los dueños de este rancho, y entonces ese dinero pues prácticamente es un beneficio para la conservación de las especies, ¿no? Es una manera indirecta de estar conservando a las especies, ¿no? Por ejemplo, cuando se hacen los recorridos, pues también se contrata a un biólogo para poder hacer los recorridos y él es el que explica cuáles son las especies que están observando, ¿no? Y entonces hay muchos turistas que pagan por ir a observar flora y fauna silvestre, ¿no? Y que pagarían por hacer recorridos y sobre todo, pues hay mucha gente que está interesada en la conservación. Sí. Entonces, es una UMA de conservación, no se aprovechan las especies únicamente a través de la observación, la filmación, la fotografía, el turismo, la educación ambiental, la conservación y la investigación. Aquí no se caza ningún animal, no se mata ningún animal, no se sacrifica ningún animal, ¿no? Eh, Por otro lado, quiero platicarles acerca de esta UMA que conocí en Sinaloa. Esta UMA es de tipo extractiva, también la pueden encontrar en Facebook con este nombre, UMA Cahuinahuato Mocorito, y es una UMA exclusiva para la cacería, ¿sale? Eh, ¿Qué es lo que hace esta UMA? Pues los dueños son digamos que son unas personas de Estados Unidos, unos gringos que compraron casi 1.500 hectáreas en México, y entonces estos gringos estaban interesados en hacer un aprovechamiento de venado cola blanca, ¿no? Entonces para ello contrataron a un biólogo. Aquí está el biólogo, ¿no? Que está haciendo sus muestreos con los cuadrantes. Aquí se ven ahí están los hilos, ¿no? Los hilos que estableció para poder medir la densidad de venados, ¿no? Entonces mide a lo largo del terreno, a lo largo de las 1.500 hectáreas, va estableciendo esos cuadrantes para poder estimar la densidad de venados, de venado cola blanca que hay en ese rancho. Bueno, una vez que sepa cuántos venados hay, esa información la debe de enviar a Semarnat. Semarnat va a ser la institución que va a emitir una autorización de la tasa de cosecha, ¿no? Generalmente Semarnat siempre va a autorizar el 10% del tamaño de la población estimado. Entonces, imagínense que se estimaron, este es un ejemplo, ¿no? Se estimaron 10 venados en 100 hectáreas, ¿no? Entonces, Semarnat va a autorizar el aprovechamiento de un solo venado, ¿no? Porque solamente autoriza el 10%. Entonces, el 10% de 10 venados es igual a un solo venado, ¿no? Pero imagínense en la UMA Cahuinahuato Mocorito, tiene aproximadamente 1.500 hectáreas. Entonces, si son 1.500, si hay 100 venados, si hay 10 venados en 100 hectáreas, ¿cuántos venados habrá en 1.500 hectáreas? A ver, chicos, por ahí. Si hay 10 venados, es una reglita de 3 en 100 hectáreas. ¿Cuántos venados habrá en 1.500 hectáreas?
Entonces habrá ¿Serían 150? 150 venados, efectivamente, ¿no? Entonces va a haber 150 venados en esa UMA. ¿Y cuál sería el 10% de aprovechamiento, compañero? De 150 venados. 15. 15 venados, efectivamente, ¿no? Entonces 15 venados van a ser los que se van a sacrificar, los que se van a matar, los que se van a cazar en esa UMA, ¿no? Pero si se dan cuenta, está basado en un proceso del estudio poblacional, una autorización legalizada, y entonces ya podemos hacer un aprovechamiento, ¿no? Por ejemplo, en esta misma UMA, ¿cuánto cuesta cazar un venado, no? Por ejemplo, dependiendo del tamaño del venado, puede valer entre 18,000 y 25,000 pesos, que incluye un venado cola blanca de hasta 120, eh, esto es un puntaje, ¿no? 120, eh, no me acuerdo cómo se llaman, pero es un puntaje que les dan a la calidad de los venados, ¿no? 3 días de cacería, es decir, que 3 días va a estar el cazador en mi rancho o en el rancho tratando de cazar el venado, ¿no? Transporte del aeropuerto internacional al rancho, el hospedaje, alimentos y la preparación del trofeo para taxidermia, ¿no? Entonces eso es lo que vale un venado, cazar un venado, ¿no? Entonces imagínense, multipliquen esta cantidad por los 15 venados que tienen, que se van a aprovechar en la UMA, pues entonces ya suena a una cantidad bastante considerable, ¿no? Si digamos que van a vender a los venados a 25,000 pesos y van a estar produciendo 15 venados, son 375,000 pesos anuales, ¿no? Al año que ganarían por vender o comercializar 15 venados. También, por ejemplo, no nada más venden venados para cacería, sino también venden guajolotes, ¿no? Guajolotes silvestres o pecarí de labios blancos o pecarí de collar. El guajolote vale entre 11,000 y 15,000 pesos, y los jabalís, los pecarís de collar, valen entre 4,500 y 7,000 pesos, ¿no? Entonces, esta es una manera, ¿no? de cómo aprovechar a la fauna silvestre desde un punto de vista legalizado, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que hacen aquí en la UMA Cahuinahuato? No nada más es matar, no nada más es hacer cacerías y hacer aprovechamiento extractivo y me vuelvo rico con el dinero que obtengo a través de la cacería, ¿no? Sino todo ese o gran parte de ese dinero, pues les digo, sirve para seguir contratando a más biólogos para que puedan hacer esos programas de reforestación. Recuerden que si necesitamos mantener a la fauna en un territorio, necesitamos brindarle alimento, necesitamos brindarle las condiciones de un hábitat favorable para ellas, ¿no? Entonces los biólogos reforestan con plantas, con árboles que se sabe que la fauna silvestre, de la que se alimenta la fauna silvestre. También se hacen obras de construcción en el rancho, ¿no? Como son los aguajes, ¿no? Si hay agua en los terrenos, pues la fauna silvestre va a llegar a estos lugares a tomar agua. Se les ayuda, o esto se les llamarían prácticas de mejoramiento del hábitat, porque digamos que se está ayudando a las especies a que tengan alimento suficiente y entonces siempre los mantengamos aquí, ¿no? Entonces, estos son tanques o son torres elevadas de alimento que las especies en donde las especies pueden llegar, y siempre se van a acordar de esos lugares de que hay alimento, y entonces siempre van a estar regresando. De esa manera podemos hacer un monitoreo todavía más directo, ¿no? Entonces esa es la UMA de Sinaloa, es una UMA que yo conocí y es bastante interesante ver todo lo que están haciendo, porque no nada más están haciendo un aprovechamiento, sino también se están conservando a estas especies o a otras especies de
de flora y fauna silvestre que cohabitan en ese rancho, ¿no? En Campeche, México, hay otro tipo de humas, hay otra huma que se llama huma nicteja. Allá son diferentes las especies que comercializan, por ejemplo, el pavo ocelado, un pavo ocelado llega a valer hasta $2,500, ¿no? Eso es aproximadamente 50,000 pesos, ¿no? Entonces, 50,000 pesos vale la cacería de un pavo celado. Acuérdense que son dólares, lo estoy multiplicando por 20 pesos, ¿no? Un temazate vale aproximadamente 80,000 pesos, ¿no? Un pecarí de labios blancos, 70,000 pesos. Y un puma vale aproximadamente 80,000 pesos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que incluye esos paquetes de cacería? El cintillo del animal, es decir, que la UMA te va a dar un cintillo donde se garantiza que los animales proceden o han sido producidos en esa UMA, 7 días de safari, es decir, de domingo a sábado, 3 comidas incluidas, agua, refrescos, cervezas, guías, cazadores, 2 cazadores por vehículo 4x4, 2 cazadores por cabaña y transportación al aeropuerto, ¿no? Aquí sí tienes que llevar tu escopeta, tus gastos antes de la cacería, propinas, ¿no? Etcétera. Y no nada más, perdón, no nada más les digo que comercializan esas especies, también la paloma escamosa, $100, venado cola blanca, jabalí de collar, jabalí de labios blancos, temazate café, ¿no? Mazama pandora. Ajá, y les decía, no, la cacería no es mala, ¿no? Siempre y cuando sea bien planificada. Muchas de estas sumas, por ejemplo, estas sumas de cacería, invierten el dinero, contratan a biólogos, contratan a especialistas, a veterinarios, para poder hacer un mejoramiento genético, ¿no? Todo lo que se gana o todos los recursos por vender, por cazar animales, se reinvierten en investigación, ¿no? Por ejemplo, aquí este es el doctor Juan, que es un colega del Colpos Córdoba, con quien trabajo muy cercanamente. Él trabaja principalmente aspectos de inseminación artificial en venado cola blanca. Entonces lo contratan también en otras UMAS, para poder tener animales de mejor calidad, ¿no? Tener animales reproductivos y con ello pues entonces se logre que lleguen más cazadores a la UMA, porque si tengo venados de mayor tamaño y con mayor número de cornamentas, pues más cazadores van a querer venir a mi rancho para poder tener venados con un mejor trofeo, ¿no? Entonces les digo, la cacería es buena si es planificada, si es controlada y si se reinvierte el dinero en la conservación y en la investigación, ¿no? Entonces, tenemos un buen de opciones de trabajo, chicos. Es importante que ustedes ya se vayan dando cuenta en qué pueden laborar. Les decía que también existen UMAS que actualmente ya están ofertando safaris, ¿no? O mucha gente pagaría o paga por ir a tomar fotografías de la flora y de la fauna silvestre en áreas naturales protegidas o en UMAS, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, que tenemos, por ejemplo, en African Safari aquí en Puebla, que es un safari en auto y vamos observando a todas las especies que tienen presentes en ese rancho, ¿no? Por ejemplo, en Tamaulipas, hay unas personas en un rancho trajeron estas especies son 1,000 hectáreas, protegidas que se llama Rancho Amanecer, y entonces también hay una ruta a lo largo de ese rancho donde se pueden tomar fotografías, prácticamente como lo que se hace en África o en la India, que van en los camiones y va la gente o van los turistas arriba de los camiones y van tomando fotografías,
Por ejemplo, también en India hay tours o viajes turísticos para poder observar a la fauna silvestre. Son un ciervo rojo en Canadá, en Europa, ciervo rojo, y también entonces la gente puede ir sobre estos caminos y observar a la fauna silvestre y pagan por ellos, ¿no? Entonces nosotros como biólogos podemos trabajar en estos tipos de áreas, ¿no? O de este tipo pues, de alternativas, ¿no? De cómo hacer un aprovechamiento de la fauna, ¿no? ¿Y por qué no pensar en la fauna silvestre que tenemos aquí en la región de las altas montañas? Todas estas especies que ven aquí ustedes son fotocapturas que hemos registrado, que he registrado con mis estudiantes en la región, aquí pues en las altas montañas, ¿no? Entonces les decía, pues si hay otros países, por ejemplo, les decía en India, que les ofrecen observar fauna silvestre en sus propios predios, en sus ranchos, ¿por qué no también hacer tours? ¿Por qué no hacer también safaris, pero con las especies mexicanas, ¿no? Con las especies con las que contamos aquí en México? Yo estoy seguro que muchas personas mexicanas y muchas personas de otros países sí, pagarían una lana o pagarían dinero por venir a ver tlacuaches, por venir a ver tejones, tepezcuincles, este, ¿cómo se llaman estos? Tigrillos u ocelote, ¿no? Pues en vez de ver un tigre, pues vengo a ver un ocelote. En vez de ver venados en otro país, ¿no? Pues mejor veo venado temazate. En vez de ver otros carnívoros, por ejemplo, veo a los zorrillitos, ¿no? A los tlacuaches, o a las ardillas, a los mapaches, ¿no? Entonces, estas son las alternativas, chicos, que ustedes deben de ir pensando para poderse autoemplear o poder desarrollar un trabajo en el cual ustedes ya se puedan involucrar, ¿no? Esta es una imagen, por ejemplo, que desarrollaron los colegas del Colpos Córdoba, del Colegio de Postgraduados Campus Córdoba, y también tenemos una diversidad de aves en las altas montañas, chicos, ¿no? Que podemos también utilizar como un atractivo turístico para poder, pues, atraer gente, hacer recorridos, hacer tours en diferentes lugares y llevar a la gente para que puedan observar esa diversidad de especies, llevar a los turistas para que vean esa diversidad de especies que tenemos en las altas montañas de Veracruz, ¿no? O incluso eh, utilizar algunas especies, ¿no? Para cetrería, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Utilizar alguna aguililla caminera o algún halconcillo o alguna especie de ave rapaz y que las empiecen a reproducir en su casa, ¿no? Bueno, tienen que acondicionar, tienen que establecer las instalaciones y obviamente hacer el papeleo en Semarnat para que puedan empezar a producir aves en sus casas, ¿no? En algún espacio que tengan, se pueden, digamos que asociar con otros amigos, con vecinos, con conocidos que tengan el espacio y pueden empezar a producir aves, ¿no? Como si producieran gallinas de traspatio, también pueden empezar a producir aves, ¿no? Entonces, esas aves las pueden comercializar. Obviamente va a haber algunas que van a estar bien difíciles de reproducir, ¿no? Pero seguramente va a haber algunas que va a ser sencilla su reproducción en cautiverio y que, por ejemplo, ahí tengo conocidos, amigos biólogos que también egresaron de aquí de la facultad, que se dedican a la cetrería, ¿no? Tienen sus 2, 3 águilas en su casa y los contratan los ayuntamientos para que vayan a ahuyentar a las palomas, a los pichones, y les pagan buena lana, ¿no? Les pagan, no sé, 2,000, 3,000 pesos por 2 horas o 3 horas por estar ahuyentando a las palomas, ¿no? Y así hay varias actividades en las que se pueden involucrar, chicos, ¿no? A ver cómo vamos de tiempo. Bueno, otra alternativa, otros 10 minutitos más, chicos, y ya terminamos, ¿sale?
Otra alternativa en las cuales ustedes pueden incursionar para que se puedan autoemplear es la producción de fauna silvestre como mascotas, ¿no? Pueden empezar a producir fauna silvestre para vender animales como mascotas. Tienen que hacer el trámite ante Semarnat, todo es posible con todas las especies. Sin embargo, deben de ser muy cuidadosos, ¿no? Porque cuando trabajamos con fauna silvestre, estamos expuestos a tener contacto con ellos, ¿no? Y no sabemos en realidad las enfermedades de transmisión o las enfermedades zoonóticas que nos puedan transmitir, ¿no? Entonces, el papel del biólogo es empezar a producir especies con condiciones saludables, ¿no? No es posible empezar a producir especies bajo condiciones silvestres y extraerlas de su hábitat y comercializarlas, ¿no? Deben de pasar por un proceso de cuidados y de higiene, ¿no? Entonces, siempre es importante pensar en las especies que vamos a producir. Si van a ser, por ejemplo, eh, animales, por ejemplo, carnívoros, pues necesitamos un espacio, jaulas demasiado grandes para que los animales no se nos estresen, no se nos plaguen de enfermedades o de algunas garrapatas, ¿no? Que normalmente son las que, que transmiten otras enfermedades, ¿no? Y también hay que tener cuidado, sobre todo cuando hagamos humas o hagamos aprovechamientos en humas de tipo extractivo, ¿no? Porque finalmente el consumidor, el último consumidor somos los humanos, ¿no? Entonces, es importante tener esta precaución, ¿no? Saber el estado de salud de lo que estamos consumiendo. Entonces, si tenemos poblaciones, si tenemos un hábitat saludable, vamos a tener poblaciones de fauna saludable que vamos a poder consumir. Vamos a poder consumir sin necesidad de tener riesgos de nuestra salud, ¿no? Porque la fauna silvestre pues está expuesta a las condiciones de interacciones con otras especies. Aquí les pongo el caso de un par de murciélagos que están en el lomo de este venado cola blanca, ¿no? Y ya luego por aquí este venado cola blanca pues tiene otro murciélago en el pescuezo, en el cuello. Esta vaca también tiene a los dos, un par de murciélagos hematófagos que están chupando la sangre. Y aquí está, ¿no? Esta vaca que también tiene aquí en el lomo este murciélago hematófago, ¿no? Entonces, siempre hay riesgos, chicos, hay riesgos cuando empezamos a producir fauna silvestre. Yo siempre soy de la idea que producir fauna silvestre siempre es mejor bajo condiciones de cautiverio eh, que bajo condiciones abiertas, ¿no? Es mucho más trabajo hacer estudios o hacer aprovechamientos en áreas abiertas que en cautiverio, ¿no? Ah, y bueno, por otro lado, pues la flora silvestre, seguramente sus profesores especialistas en flora, de ahí de la facultad, les podrán platicar más cómo se pueden aprovechar los recursos florísticos desde el punto de vista del aprovechamiento, ¿no? Entonces, básicamente es a través de cultivos, con cultivos que normalmente nos alimentamos y pues bueno, esos cultivos pues nos van a dar alimento tanto a nosotros, podemos comercializar esos productos y entonces obtener recursos. Hay muchos biólogos que también están trabajando en la comercialización de, de flores, de plantas, de diferentes tipos de cultivos, ¿no? Entonces, prácticamente ese es el tema, chicos. ¿Alguna duda? Profe, Ajá. profesor, Sí, para pues, poder trabajar en una UMA, bueno, me imagino que ya tienes que estar casi saliendo de la carrera, pero para poder trabajar en uno de esos lugares como los que nos estaba mostrando usted, ¿hay que contactar, me imagino, con ellos o cómo se puede hacer? sí, pues bueno, mira, yo por ejemplo, la experiencia que he tenido es que
he conocido a personas, ¿no? Por ejemplo, en un rancho en Songolica, ¿no? Ahorita, por ejemplo, allá es un ejido y son como 10 personas que están interesadas en hacer aprovechamiento de fauna silvestre. Entonces yo los conocí por azares del destino, ¿no? Y digamos que yo le ofrecí mis servicios, ¿no? Yo le dije, ah, bueno, pues si quieren hacer ese tipo de aprovechamiento, yo los puedo asesorar, ¿no? Yo los puedo asesorar en realizar el plan de manejo, en hacer la programación de las actividades de extracción, etcétera, ¿no? Eh, Ellos tienen el terreno, ¿no? Les digo, son 10 ejidatarios y en conjunto son aproximadamente 150 hectáreas, ¿no? Cada uno es dueño de 20 o de 30 hectáreas, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es hacer una UMA. Vamos a empezar desde ceros, ¿no? Desde ceros con ellos. Entonces, lo que yo voy a hacer es ir con ellos allá a su localidad, hacer el muestreo de flora y de fauna, hacer el plan de manejo, pero todo en todo momento deben de estar siempre las personas interesadas, ¿no? Porque no podemos trabajar o hacer el plan de manejo si no consideramos lo que ellos piensan, ¿no? Hacemos el plan de manejo, se registra ante Semarnat, ese plan de manejo lo autorizan y entonces una vez que lo autorizan ya podemos entonces empezar a hacer los aprovechamientos, ¿no? de fauna, ¿no? Por ejemplo. A partir de a partir de que se empiezan a generar ganancias, digamos que ya podríamos empezar a hablar de un sueldo para mí, ¿no? Porque yo ya ese trabajo, digamos que yo no les cobro por el primer trabajo, ¿no? De hacer el inventario, de hacer el estudio, porque mucha gente no tiene el dinero y no te va a pagar por hacerlo, ¿no? Porque además es gente que vive en las comunidades rurales o que no va a pagar el dinero, ¿no? Por hacerlo. Entonces yo lo hago, digamos que, pues como parte de mi ética, pues lo hago como parte de mi formación, no les quiero cobrar, no les cobro, ¿no? Pero si alguien le quisiera cobrar, pues cobraría unos 10,000 pesos, ¿no? Por hacer el plan de manejo, dependiendo de cuántas especies sean y de qué tan largo sea. Unos 10,000 pesos por el trabajo. Por el monitoreo, pues pueden cobrar hasta 50,000, 60,000 pesos, ¿no? Por hacer el monitoreo de flora y fauna. Y ya, por ejemplo, si pudieran tener un sueldo mensual, pues, por ejemplo, yo cobraría estando ahí en esa UMA, en Songolica, pues, no sé, unos 8,000 o 10,000 pesos mensuales, ¿no? Más o menos, ¿no? Ajá. Pero entonces todo empieza desde cero, ¿no? Pero sí tienes que empezar a contactar pues a las personas que están interesadas, ¿no? Con eso se trabaja mejor. Ah, ok, muchas gracias, profe. ¿Sí? ¿Alguien más iba a preguntar? Creo que no, profe. No, chicos, bueno, pues Bueno, sí, profesor, yo solo tengo una duda rápida. Yo quiero comenzar a hacer un estudio de poblaciones en un municipio. Para eso tengo que contactarme con la Semarnat, más que únicamente yo quiero saber qué especies hay, cuántos hay, cuáles son sus características y ya posteriormente generar un programa de concientización hacia esas personas o a las personas que viven en esa área. Oh, bueno, ok, respondiendo a tu pregunta, no es necesario que contactes a Semarnat. Recuerden que esto que les acabo de comentar, que de contactar a Semarnat es únicamente cuando vas a hacer un aprovechamiento, cuando vas a extraer animales o plantas de su hábitat natural. Si solamente es un estudio observacional y un estudio descriptivo como el que comentas, no es necesario solicitar un permiso de colecta, ¿no? Es solamente cuando vayan a colectar, solamente cuando vayan a hacer un aprovechamiento. Ujú. Ok, gracias, profesor. Sí. Ujú.
Bueno, jóvenes, pues si no hay más dudas, nos estaríamos viendo el próximo miércoles. Profesor, Sí, ¿va a abrir un apartado para subir la anterior tarea? Ya ¿cuál salió. la tarea? ¿Cuál fue la Esto. tarea?